Fausto. Este video es un poco complicado de hacer porque no hay forma de que yo pueda predicar lo que voy a predicar sin que alguien se ofenda. Así que antes voy a revisar haciendo una prueba de sonido para saber que me estás escuchando. No me voy a disculpar por lo que voy a decir. Esta enseñanza es bien importante, es para salvar tu vida. No me voy a disculpar por lo que voy a decir. Esa fue mi prueba de sonido. Muy bien, volviendo entonces al tema. El tema de hoy es demonios en la sinagoga. Sí, muchos. Esto fue lo que sucedió el día domingo en la noche. Me invitaron a una iglesia y pues cometieron el grave error de invitarme. ¿Por qué digo el grave error? Porque lo que sucede conmigo es que donde yo voy, no me vuelven a invitar, porque yo llego a exponer las tinieblas con la luz de Jesús que brilla en mí. Y yo quiero que veas aquí lo que están haciendo, porque están danzando, están celebrando. Mira a esta mujer, casi bota un parlante. Quiero que observes, desde que empieza la alabanza, empieza esta mujer a hacer eso. La sacan de la fila de en medio y la llevan al frente. Esto. Y observa a esta otra. Esta mujer de vestido floreado está repitiendo algo así. Lenguas demoníacas. Y está haciendo esas vueltas, estos giros de tronco. Eso es un kundalini. Esta es una serpiente. Se enrosca en la espina dorsal y tira choques eléctricos que hace que la persona entre en un trance. Eso que tú ves es resultado de las kundalinis. Observa eso. ¿Has visto eso en tu iglesia? A donde yo voy siempre pasa lo mismo. En Opalaca así fue. Me invitaron a varias iglesias y se manifestaba el mismo espíritu, la misma cosa. Entonces, vengo yo, que soy un guerrero espiritual, dentro de mí se enciende un fuego cuando veo eso. Dentro de mí se enciende un fuego, un celo. Y yo me pongo así. Y me vas a ver así. Y todos están alabado, alabado. Y estoy. Y la gente me queda viendo raro, como que si, ¿y este qué le pasa? No se supone que es un hombre de Dios. No se supone que es un cristiano. ¿Qué está haciendo este hermano? Miren la cara de demonio que tiene. Y yo estoy así. Porque dentro de mi mente, en el espíritu, yo estoy transmitiendo la autoridad de Dios. Y yo siento el fuego que se enciende dentro de mí. Y cuando el Señor me dice, ahora yo voy, y solo me le pongo enfrente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y empieza a manifestarse el demonio. ¡Ah! Empieza a gritar. Hice como 4 liberaciones en esa iglesia del mismo demonio. 2 durante la alabanza y 4, fueron 6. Wow, fueron 6. 2 durante esa alabanza. En medio de la alabanza fui y las 2 cayeron al piso. Y después de la prédica, 4. Las 4 cayeron al piso, escupiendo el mismo demonio. ¿De qué está hablando, hermano Fausto? Me está asustando. Sí, eso es lo importante, que te asustes, que te des cuenta que hay algo que está pasando que las iglesias no quieren escuchar. Te voy a contar una breve historia. Cuando yo vine a Cristo, o cuando Cristo vino por mí, mejor dicho, creo que tú has visto mis videos, y no, pues te recomiendo que te metas a Un Misionero para Cristo en YouTube y veas el video que dice Mi Testimonio, o te vayas para atrás en Facebook, atrás, y lo busques. Creo que en febrero lo subí. En mi testimonio yo te cuento cómo Jesucristo vino por mí y me sacó de mi cuerpo, me llevó más allá del umbral de la luz
y me suspendió sobre el abismo. Y son palabras que estoy usando para encapsular el significado de lo que es imposible demostrarte. Entonces, la mayoría de la gente nunca va a entender lo que yo entiendo, especialmente los del sistema, especialmente los que ya pertenecen a este sistema de sinagogas. ¿Y por qué le llamo sinagogas? La iglesia es un pueblo, no es un lugar a donde vas. La verdadera iglesia es un pueblo santo, una nación santa, reyes y sacerdotes que somos nosotros. Pero hoy en día le llaman a cualquier edificio iglesia. Esas son sinagogas. Las sinagogas surgieron de Babilonia. Cuando el templo de Salomón fue destruido, entonces sustituyeron el templo por sinagogas. Y Jesús iba y predicaba en las sinagogas, igual Pablo. Así que no es que algo haya de malo con las sinagogas, porque son lugares donde la gente se congrega. Eso está bien, no hay problema. El problema es cuando le ponen la palabra iglesia. No le deberían de llamar iglesia, llámenle lo que es, sinagogas. Eso no es correcto, que arroguen la palabra iglesia que le pertenece al pueblo de Dios, a la nación santa de Dios. Y si tú lees 1 de Pedro capítulo 2, hermanito, que desde ahorita ya me estás criticando, tú vas a leer que dice claramente que vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual de Dios. O sea, nosotros somos las piedras que edifican la casa espiritual de Dios. O sea que la casa de Dios no es esa iglesia, es esta es la casa de Dios. Así que cuando alguien me dice, respete la casa de Dios, hermano, no sea hipócrita, respete usted la casa de Dios y empiece a caminar en santidad, haga la justicia, camine en rectitud, haga la piedad, deje de ejercerse físicamente, ejercer la piedad, como dice Pablo. Y yo te voy a explicar algo, hermano. De entrada, donde yo vaya, sea donde me llamen, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. El pastor va a defender a su congregación. Porque a ningún pastor le gusta que llegue yo y le diga, óigame, esas ovejas suyas están sucias, hay que bañarlas. Óigame, esas ovejas tienen garrapatas y tienen pulgas, báñelas. No le va a gustar. No, quiere que llegue y diga, ¡ay, qué lindas las ovejitas, cómo brincan! ¿Entiendes? Entonces se lo toma muy personal. Eso es el error. Porque cuando tú ya te entronas en decir que estas son mis ovejas, no son tus ovejas. Estás mal. Son las ovejas de Cristo. A ti te fueron encomendadas para que las apacentaras y no las estás apacentando. ¿Qué significa apacentar? Cuidarlas, nutrirlas, bañarlas, ¿entiendes? Llevarlas a pastos frescos, a pastos que las nutran, no a pastos secos, ¿entiendes? Lee Ezequiel 34 y Jeremías 23, hermanito, ¿sí? Primero que todo. Bueno, segundo lugar, ¿cómo explicas que cuando yo me acerco a estas mujeres y empiezo a reprender en el nombre de Jesús, sal fuera, empiezan a vomitar demonios? Y cuando termino de ministrarlas y sale el espíritu inmundo, ¿cómo explicas que después ya no están diciendo esas no son lenguas? ¿Acaso no aprendiste a hablar lenguas angelicales? Las lenguas no se repiten, hermano. Las lenguas angelicales no tienen nada que ver con parecen cabras. Y que arejandi arebisira cosianandelka. La rebe rocosi arakit nania la lebekim daro solo arrabocundanandaka. Manche di hasseri arrebecula, nanda dia sandi arrebekusha, la cannalia lojo rebekini a casal, kietse solo rebekimia nanasaka. Y además de decir esas lenguas que no se repiten, debes de decirle a Dios que te interprete las lenguas y te da la interpretación, como yo ya lo he hecho en muchos videos. Así que, hermano, yo te voy a pedir un favor, deja de creerte sabio. Yo fui llamado para esto. Y cuando el Señor me muestra en Tesalónica, te lo voy a mostrar. Antes de continuar debatiendo con este montón de rabinos modernos, mira, te voy a decir algo. Yo estaba predicando sobre la sinagoga de Satanás, ¿sí? El primer espíritu que enfrenta es el espíritu fariseico. Y el espíritu fariseico dice,
A lo mejor la palabra no quiere decir eso, quiere decir otra cosa. Por ejemplo, cuando Jesús dice, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Ningún pastor lo va a hacer. ¡Jamás! No, a lo mejor es que eso quiere decir otra cosa. Eso lo dijo Jesús en sentido figurado. Ese es el espíritu fariseico. Gracias por demostrármelo. Gracias. O sea, que es interesante. Bueno, dejémoslo pasar, vaya. Digamos que no es el espíritu fariseico el que te gobierna. Digamos que estoy yo equivocado. Vaya, pues bueno, viene el otro espíritu, el espíritu rabínico. El espíritu rabínico es como el de los rabinos, que decían, solo nosotros tenemos la autoridad para interpretar la palabra. Solo yo tengo la educación y la maestría, porque yo saqué un doctorado en divinidades y yo tengo una maestría en teología y en escatología y yo sé. Nadie me va a venir a enseñar. Muy bien, hermano, ese es el espíritu rabínico, exactamente, ese es. Así decían los rabinos, que solo ellos podían interpretar la palabra. ¿Entiendes? O sea, y el espíritu de Simón es aquel, como Simón el mago, que aunque no tiene unción del espíritu, él logra infiltrarse en la congregación a través de pagar o a través de las ofrendas. O es cuando un hermano quiere influenciar tu unción y tu prédica por las ofrendas, como me sucede todo el tiempo. Personas que dejan el ministerio y abandonan las ofrendas con las que yo me sustentaba porque no están de acuerdo a lo que yo estoy predicando, la verdad que el Señor me ha mostrado, y quieren que yo deje de predicarla porque les ofende, y cuando no accedo, entonces dejan de darme las ofrendas. Ese es el espíritu de Simón. Y el espíritu de Ismael es el espíritu que dice que nadie tiene una relación personal con Dios y nadie puede hablar personalmente con Dios como Él habla conmigo y yo hablo con Él. Así que, ¿quieres desacreditar mi revelación? Ese es tu problema. Yo voy a predicar para los que quieren aprender y los que quieren salvarse. ¿Tú quieres seguir infiltrado de demonios? Estoy hablando la verdad. Te lo voy a mostrar en las Escrituras. A raíz de que yo sé esta verdad, ese espíritu se manifiesta a donde yo vaya y siempre sale. No aguanta. Si él, mira, primero que todo, ¿qué dice primera de Juan? En el principio, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Si tú niegas esta verdad, niegas a Cristo. Vamos a ver si te atreves a negar a Cristo. Sí, hermanito, que ya estás criticándome. Juan capítulo 1. Vamos a ver si te atreves a negar la verdad de Cristo. Vamos, te reto. Atrévete a negar a Cristo y atente a las consecuencias. El que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Así que atrévete a negar a Cristo. Juan capítulo 1. Primer principio básico. Y este es mi error. Y yo lo admito. Yo debía haber predicado esto de entrada. Pero ¿de qué me hubiera servido? Ninguno de los que me está escuchando ahora se iría a ver el primer video. Así que tengo que predicarlo una y otra vez. Así que aquí viene el conflicto de la luz. ¿Cuál es el conflicto de la luz? Simple y sencillamente que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Te metes en una bodega oscura donde no entra ni una pizca de luz, en completa oscuridad, que no puedes ver ni tu mano frente a tus ojos. Quédate ahí un minuto. Enciende un fósforo frente a tu cara. ¿Y qué sucede? La luz de un fósforo te ciega. La luz de un fósforo te daña los ojos. ¿Por qué crees? Porque en medio de la más oscura tiniebla, la luz resplandece más fuerte todavía. ¿Entiendes ahora? Ese es el conflicto de la luz. ¿Qué sucede cuando una persona viene a Cristo e inicia el conflicto de la luz? Dentro de él cae el Espíritu Santo y empieza la luz contra las tinieblas, y las tinieblas tienen que salir. Así que, si la luz prevalece contra las tinieblas por simple deducción lógica y por la verdad de la palabra, y te lo voy a mostrar, no es un invento de Fausto Einstein, ¿sí? Yo no me creo Albert Einstein. Yo soy el hermano Fausto y le creo a la palabra, y conforme a la palabra predico. Así que te voy a callar la boca a ti, hermanito, que no me crees. Observa. En el principio, versículo 1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es el logos, la palabra, o sea, Cristo.
Este, Cristo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, por el Logos, Cristo, la palabra, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, Cristo, el Logos, el Verbo, la palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Jamás las tinieblas prevalecen contra la luz. Jamás. Nunca. ¿Entendiste? Por simple verdad lógica y por simple verdad escritural, Cristo prevalece sobre las tinieblas. Así que, si todas estas personas están en la luz y yo no estoy en la luz, sino que soy yo el que anda en tinieblas, ¿cómo explicas que cuando yo me acerco a esta mujer, cae hacia atrás vomitando los demonios? Y cuando me acerco a esta mujer que está dando un giro de trompos detrás, cae hacia atrás vomitando demonios. Si ella está en la luz y yo estoy en tinieblas, ¿no debería de ser yo el que me voy para atrás? ¿No debería ser yo el que cae fulminado por el poder glorioso de Jehová? No, hermano. Ellas, 6 personas, cayeron ¡pum! Vomitando los demonios. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que yo no necesito ayunar 3 días ni 7 días para echar fuera un demonio? ¿Cómo explicas eso? Te voy a explicar qué es la diferencia entre tú y yo. Tú eres un religioso y a la religión te apegas. Yo soy un hombre del Espíritu y al Espíritu me apego. Yo alimento mi alma del Espíritu todo el tiempo, desde que me levanto. Y no es que me pongo a leer la Biblia. Desde que me levanto le doy gracias a mi Señor. Estoy orándole, lo llevo en mi corazón. Estoy hablando de Él, estoy aprendiendo de Él. Es una comunión constante de las 24 horas. Para mí Jesús no es un hobby. No es algo que hago durante cierta hora del día y dejo de hacerlo a cierta hora del día. Como que si fuera horario de oficina. Yo estoy en la presencia de Dios todo el tiempo. Y yo te voy a decir algo. Yo tuve una muy mala semana. Mala. Lleno de problemas económicos, lleno de escasez, lleno de todo tipo de tribulaciones, persecuciones. Además de eso, tentaciones. Y yo quiero que entiendas de que muchas veces yo me veo tentado. Muchas veces el diablo me tenta a través de personas que quieren provocarme a la ira, muchachitas que me están coqueteando, que me tiran insinuaciones indecorosas por medio de las redes sociales. ¿Me entiendes? No les importa que yo sea un hombre de Dios y que esté casado y que tenga hijos y todo esto. No le importa. El diablo siempre va a tirar el anzuelo. Y yo no me sentía completamente lleno del Espíritu o ungido para ir a predicar a esa iglesia. Y te soy sincero, si hubiera tenido la opción, no hubiera ido. No hubiera ido. Entonces, cuando yo voy a una iglesia sin ganas de ir, en el camino yo veo que no he ayunado, no he orado, no he leído la Biblia, he estado todo el día asediado y afanado en las cosas, y de repente llego a esta iglesia y empiezo a ver eso. Y yo ya estoy orando, Señor, en el nombre de Jesús, no desampares a esta gente. Úngeme, te lo ruego, perdóname, no tomes en cuenta mi maldad, no tomes en cuenta mi pecado. Ayuda a esta gente, porque mi corazón se compunge, se entristece de ver que ellos creen que están adorando a Dios. Y quiero que escuches una cosa, piensa, por favor piensa. ¿La adoración de hoy es adoración que agrada a Dios? Quiero preguntarte algo. Si tú te pudieras imaginar en el cielo, donde están los ángeles de Dios, la gloria de Dios, ¿cómo sería? Imagínate en este momento que pudieras traspasar el umbral de la luz más allá de esta dimensión y entrar a la dimensión del Espíritu, y llegas. ¿Qué verías? Luz. ¿Sí o no?
no tinieblas. ¿Qué oirías? Paz, silencio. Oirías a los árboles y a las flores adorar a Dios. Oirías a los ángeles a la distancia. ¿Cómo adorarían los ángeles a Dios? ¿Cómo? ¿Así adorarían los ángeles a Dios? ¿O imagínate? ¿Y cómo sería la alabanza a Satanás en el infierno? ¿Cómo sería? Imagínatela. ¿Cómo sería el infierno? Oscuro, tenebroso, ¿verdad? ¿Y cómo sería la alabanza a Satanás en el infierno? ¿Cómo sería? Imagínatela. ¿Sería igual al cielo? Imagínate, ¿ah? No, ¿verdad que no? ¿Cómo sería la alabanza en el infierno? Gritos, horror, ruido, escándalo, y demonios gritando y riéndose, y bulla y estruendo. Entonces, si simple y sencillamente, con simple deducción lógica, paz conlleva el silencio y Dios habita en el silencio, ¿cómo es posible que en las iglesias crean que pueden llamar la presencia de Dios haciendo esto? Explícamelo. ¿Es Dios acaso un perro para que lo llames con bulla? Eso no es adoración a Dios. Lo siento mucho. Tú no cruzaste el umbral de la luz como yo. Tú no has estado en el otro lado como yo, así que tú no puedes entender lo que yo entiendo. Así que, como yo no quiero estar alegando con gente, yo voy a decir esto. Lo voy a decir porque odio tener que decirlo. Hace poco, yo fui invitado a la casa de una hermana en Cristo y me pidió que orara por una señora y oré por ella y una liberación de 10 minutos. Después oré por otra liberación de 5 minutos. Y de ahí oré por una abogada. ¡Wow! Una señora con una altivez que me había dicho que ella era cristiana y que ella pertenecía a una iglesia y lo otro. Y le dije, bueno, no hay problema. Solo reciba. Padre, en el nombre de Jesús, muéstrale. Y inmediatamente que yo extiendo mi mano, empieza a manifestarse. Y tirándose al piso como perro en 4. Y empiezo a sacar el espíritu del hijo de perdición de ella. En un encuentro lo recibió. Y ella juraba que había recibido el Espíritu Santo. Toda esta gente de esta iglesia jura que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que entró en ellos? Esa es la humildad que requiere. Requiere escuchar para aprender. Y que tengan mucho cuidado, porque si te ofende es por algo. ¿Acaso os ofende? Le decía Jesús. ¿Mis palabras os ofenden? Si te ofendes por algo, hermano, esto no te debe de ofender. Esto es una realidad. Yo la vivo desde hace años. Todo el tiempo. Este es el problema, que tú crees que la casa de Dios es un edificio y que los demonios tiemblan cuando miran un edificio de ladrillo y de hierro. Estás loco, hermano. Los demonios tiemblan cuando ven la luz de Jesús en ti, que brilla por tus ojos. Y el esquema que ni siquiera te pueden ver a los ojos. Eso es lo que los demonios tiemblan, no un edificio. Le tiemblan a la presencia de Dios en ti. ¿Entiendes ahora? Pero si tú eres un cohete quemado y no tienes la luz de Jesús encendida, los demonios se ríen de ti, están llenos de tinieblas. ¿Entiendes ahora? Quiero que veas esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice,
Creo que es Segunda Tesalonicenses. Déjame ver. Tengo que estar bien seguro de lo que te voy a decir y te lo voy a mostrar con las escrituras. No, es Segunda Tesalonicenses. A ver si es en el 2. Y una aclaración antes de que te muestre lo que te voy a enseñar. Una aclaración, ¿sí? Yo no estoy hablando en contra de la iglesia. ¿Oíste? Solamente sería bueno que la gente supiera cuál es la iglesia. Porque hoy en día hay una sinagoga de Satanás. Y ellos dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. Por ende, también hay un pueblo de Dios que dice que es el pueblo de Dios y no lo es. Entonces, dice, Segunda de Tesalonicenses 2. Aquí está. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es dejar la fe que viene de oír y de oír de la palabra de Dios y recurrir a la carne y a las doctrinas de la carne, a ver para creer, ¿sí? Eso es la apostasía, dejar la palabra y caer en la carne, en las doctrinas de la carne. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿quién es el hijo de perdición? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál templo de Dios? Te lo garantizo que no es el templo de Salomón. Te lo garantizo que no es el tercer templo que todavía no han construido. Tú eres el templo de Dios. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso dice 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6. Los dos capítulos lo dicen. Y también lo dice Esteban. Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Y también lo confirma 1 Pedro, capítulo 2, cuando dice que es una casa espiritual. Tengo 3 testigos de que el templo de Dios no es físico. Así que no me vengas con que esa es la casa de Dios, porque es esta la casa de Dios. Y es en esta casa de Dios, en este templo de Dios, que se sienta el hijo de perdición, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios, sí. Haciéndose pasar por el Espíritu Santo, y no lo es. Es el espíritu impostor, que se manifiesta con milagros y prodigios y señales para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. A mí me toca todo el tiempo lidiar con esto. Y los que no quieren entender, por algo es. Porque Dios los entregó a un poder engañoso. Hay demonios infiltrados en la iglesia. ¿Por qué? Porque para Dios la rebelión es hechicería. ¿Qué es rebelión? Cuando tú te rebelas contra lo que Dios te ha dicho. Y si tú no estás leyendo la palabra, y si no te están enseñando la palabra, y te están enseñando doctrinas seductoras de demonios que apelan a la carne,
y te hacen querer sentir de que el Señor bendíceme, yo quiero ser bendecido, prosperado y en victoria, en vez de ver la justicia de Dios y despojarte y dejar todas tus posesiones para seguir a Cristo, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Tú quieres ser feliz, tú quieres ser bendecido y te unes a la iglesia para ser bendecido, igual que el levita y Micaías de la historia de Jueces 17. ¿Desde cuándo Dios te sirve a ti? Dios no te sirve a ti, tú sirves a Dios. Tienes que hacer lo que Dios te manda, y Dios te manda a amar a tu prójimo. Y si tú ves la necesidad de tu prójimo y teniendo bienes, no te duele para darle, ¿dónde está el amor de Dios en ti, farsante? Y si todo el tiempo lo único que tienes en tu cabeza es preguntarme, hermano Fausto, ¿qué piensa del diezmo? Pobre de ti, tacaño. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes estafar a Dios. Dios pagó el último precio por ti, compró tu alma y tu sangre con su sangre poderosa, no con oro y con plata y con diamantes o con joyas. Él compró tu vida con su sangre, pagó el último precio con su vida por ti. Y tú le quieres negar a Él todo, porque eres un tacaño. ¿Quieres vivir el reino de los cielos acá? Adelante, confórmate con lo que te da este mundo. ¿Viste? Date gusto. Porque eres pobre ante Dios. Y lo dice Jesús. El que hace riquezas para sí mismo es pobre para con Dios. Así dice la palabra. Está en Lucas 12:21. El que hace tesoro para sí mismo no es rico para con Dios. Así que tú solo vives para hacer tesoros para ti, para ganar dinero para ti. Lucas 12:21. Lucas 12:21. Y Lucas 14:34 dice claramente, ninguno que no deje sus posesiones. Lucas 14:33. Ninguno de vosotros que no deje todas sus posesiones puede ser mi discípulo. Pero eso no te lo enseñan en las iglesias, ni tampoco te enseñan sobre el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios, que eres tú. ¿Dónde se sienta? En una silla. ¿Cuál es la silla? La silla donde debería de sentarse el Espíritu Santo, que es tu corazón. O sea que es un espíritu impostor que actúa de una manera muy astuta según el principio básico de Ezequiel 8. ¿Cuál es el principio básico de Ezequiel 8? Bueno, esto tampoco te lo enseñan en la iglesia. Desgraciadamente tengo que venir yo y llevarme esta carga y enseñártelo. Te lo voy a enseñar. Dice, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. O sea que alejan a Dios de su santuario. ¿Con qué? Con las abominaciones. ¿Qué abominación es esa? Que ellos, he aquí al norte, junto a la puerta del altar, que está en el lugar santo, la imagen del celo en la entrada. ¿Qué cosa estaba ahí? ¿Dónde estaba? ¿Qué cosa? Versículo 3. Donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos ¿a quién? A Dios. La abominación desoladora es un espíritu inmundo que entra en ti y aleja el Espíritu de Dios para que no entre. Y tiene que venir una persona con estos conocimientos y esta revelación profética y echar fuera el hijo de perdición para poder llenarte del Espíritu Santo. ¿Ves el peligro en el que está la iglesia? Y Jesús lo advierte. Ahí donde estuviera el cuerpo o el cadáver, ahí se reunirán las águilas. Y así como el cuervo, dice Santiago, Santiago, así como el cuerpo sin espíritu es muerto, la fe sin obras es muerta. Por tanto, cuando Jesús habla del cuerpo, o sea, el cadáver, está hablando de un cuerpo de Cristo sin Espíritu Santo. Un cuerpo de Cristo muerto, lleno de demonios, porque dice, ahí se reunirán las águilas. Pero las águilas, dice la palabra, que me remontaré como águila. Sí, hermano, pero
En realidad las águilas son un ave abominable. Está en Deuteronomio 14. Léelo, ¿sí? El primer ave como abominable a Dios es el águila. Léelo. Por eso no puedes entender el final sin haber leído el principio. Y yo me leí toda la Biblia. Así que para que tú puedas debatir con un hermano en Cristo como yo, debiste haberte leído la Biblia por lo menos 20 veces como yo. ¿Oíste, genio? ¿Oíste, hermano sabio? No te creas sabio en tu propio entendimiento, hermano. Déjate enseñar. Yo lo hago con todo el amor de Cristo. ¿Y por qué lo hago? Yo soy yo fui llamado porque soy necio, porque soy duro, porque tengo una resolución granítica. Una vez que decido algo, nadie me saca de la cabeza hacerlo. No es que soy obstinado, sino que soy determinado. ¿Me entiendes? Necesita Dios un hombre como yo para que vaya hasta el final sin importar las consecuencias, para predicar contra lo que el mundo entero está escuchando. ¿Has oído donde en Isaías dice? Te lo voy a leer mejor. Quiero que veas mi situación. Creo que es Isaías 6. Te voy a enseñar Isaías 6. Y vas a entenderme, mi situación. Vas a entender por qué para mí es tan difícil ser el hermano Fausto, ¿sí? Jesús dice que se cumple lo que dijo el profeta Isaías en esta generación. Aquí está. Mira lo que dice aquí, ¿sí? Después oí la voz del Señor que decía, versículo 8, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Versículo 9 de Isaías 6. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos salvación. ¿Oíste lo que dijo Dios? A un pueblo ciego te envío, a un pueblo sordo te envío, que no van a oír y no van a ver y no van a entender. Su corazón se va a engrosar. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Para qué? Para que no se arrepientan, para que no entiendan y para que no se salven. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermano Fausto! No, yo no lo dije yo, lo dijo Jesús, lo dijo Dios. ¡No, hermano Fausto, pero Dios es amor! Dios es fuego consumidor y está harto de necios y carnales como tú. Por eso tú nunca entendiste, nunca conociste al Jesús que vino por mí y me dijo, ¿me vas a servir o te voy a destruir? Así que no conoces al mismo Jesús que yo. Preocúpate, porque el mío me ha dado unción, revelación, profecía, entendimiento. Y yo profetizo todo el tiempo aquí. Y mira lo que dice después. ¿Hasta cuándo, Señor? Versículo 11. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra sea un desierto, hasta que Jesús haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Hasta que ya no quede nadie, solamente el remanente, la simiente santa. Los que sí entendemos y lo hablamos, y todos los demás nos odian. Lo siento mucho, hermano. Lamento ser tan duro,
tener que predicarte lo que nadie más te quiere predicar. Pero yo le debo al Espíritu, no a los hombres. Y yo le temo a Jesús, no a los hombres. Y yo sirvo a la verdad, no a tu oído. Y si yo me tengo que quedar solo, sin que nadie jamás me invite a una iglesia, y si, entre comillas, iglesia, a una sinagoga, y si nadie jamás me vuelve a dar una ofrenda, pagaré el precio. Me moriré de hambre, si así tiene que ser. Pero yo no voy a vender la verdad de Cristo. Y yo no voy a cambiar la prédica que el Señor me ha mostrado y que ha comprobado una y otra vez. Porque yo soy deudor al Espíritu, no a los hombres. Si tú realmente quieres saber más, entonces infórmate, aprende y conviértete en un hombre de Dios de verdad, que saque las tinieblas donde están escondidas. Porque todas estas hermanitas, y todas eran mujeres, eran 6 mujeres, estaban poseídas por un espíritu que no era el Espíritu Santo. Y hasta que salió el Espíritu, y yo clamé a Jesús, dale de beber de tu Espíritu, llénala, Señor. Fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Entiendes ahora? El Espíritu Santo es la vida. El Espíritu Santo es la salvación. El Espíritu Santo es la resurrección. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vivificará vuestros cuerpos. Más vale que entiendas que sin el Espíritu Santo estás en muerte. Eres parte del cuerpo muerto, donde se reunirán las águilas, las aves malignas, las potestades del aire, los demonios que infiltraron la iglesia y están en todos lados. Y requiere arrepentimiento, y requiere humildad, y requiere decir, hermano Fausto, me preocupa, ayúdeme, ore por mí, porque yo hablo, Los demonios hablan así. ¿Has oído las canciones de Lady Gaga? Na, 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 na. Esos son los demonios burlándose de nosotros. Todas esas canciones repetitivas son demonios. Las lenguas verdaderas no se repiten. Nunca se repiten. Las lenguas fluyen como agua. ¿Entiendes? Es un río de agua viva que nunca deja de fluir. ¿Quieres probar lenguas angelicales? Dile a la persona que habla lenguas que hable durante 5 minutos. A ver si puede. 5 minutos corridos, sin repetirlas. No va a poder. Y dile después a la persona que habla lenguas, ¿me podría interpretar lo que he dicho? No va a poder. Yo sí puedo interpretar mis lenguas. Todo el tiempo lo hago frente a mi congregación. ¿No me crees? Ven, reúnete. Reúnete y congrégate con nosotros y escúchame profetizar en lenguas. Y escucha la cara y mira la cara de mis hermanos cuando el Espíritu Santo los expone y saca el pecado escondido y ellos se avergüenzan y dicen, hermano, ese era yo, usted dijo tal, ese soy yo, fíjese que estoy pasando por esto. Ore por mí. ¿Entiendes? Nosotros, los que apacentamos a las ovejas, somos los verdaderos pastores. No nos apacentamos de ellas. Claro que las ovejas no dan de comer. Me es permitido participar de la lana y de la leche de la congregación. De eso vivo. Habito en un cuerpo de carne y hueso. Y por ende ellos me dan ofrendas y me ayudan a sobrevivir. Tengo 2 hijos. Así que por ende recibo ofrendas. Gracias a Dios que por las ofrendas puedo pagar el internet para enseñarte. ¿Entiendes? Pero yo no lo hago por dinero. Yo dejé todo lo que tenía. Así que si hubiera hecho algo por dinero, me hubiera quedado con mi hotel y con mi bienes raíz y con mi café y mi restaurante. ¿Entiendes? Yo producía más de $15,000 en un mes. Habían veces que solo producía 8,000 a 10,000. Habían veces que producía hasta $20,000 al mes. Yo tenía buen ingreso, hermano. Vivía en un penthouse. Así que te voy a decir algo, hermano. No me catalogues a mí como tú. No me juzgues a mí con tu corazón. Y deja de ver en mí el reflejo de ti mismo. Tú eres un avaro, no yo. Si lo primero que se te ocurre es pensar de que yo quiero dinero, eres tú el que quiere dinero. Porque eso es lo que te importa a ti, a mí no.
Si a mí me hubiera importado el dinero, no hubiera regalado todos mis muebles, toda mi maquinaria, todos mis refrigeradores, mis televisores, mis camas, mis mesas, mis sillas, mi ropa. Lo hubiera vendido por dinero y no lo vendí, yo lo regalé. No me interesa el dinero. Soy inmune al dinero. Pero desgraciadamente vivimos en un mundo en el cual, por los momentos, necesitamos el dinero para comprar leche y pañales. Así que yo hago mi parte. Y hablando de dinero, yo fui a esta iglesia y ni siquiera una ofrenda me dieron. Recibieron fuego del Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo, palabra profética, y no me dieron ni un centavo. Así son. No honran al Espíritu. No honran al Espíritu. No les interesa. La última vez que yo fui invitado a una iglesia en Carrizal, profeticé, profecía que fue confirmada un mes más tarde por otro profeta de la India. Y ellos sí me dieron ofrenda. Así es, hermano, siempre. Así es siempre. Así me toca trabajar. Darle de comer a ovejas que no les gusta dar. Que no les gusta. Yo les doy de mi tiempo, de la profecía, de la revelación. Me la escupen en la cara, me llaman falso, me llaman fariseo. Mejor. Grande es mi galardón en el cielo. Te he dado una prédica fuerte. Te he dado una revelación que nadie quiere recibir. Me gané enemigos en Upalaca cuando hablé de esto. Porque nadie quiere que le digan la verdad. Nadie quiere. Había un pastor cuya hermana estaba poseída por este espíritu, dando trompos. Igualito, lo mismo, en una boda. Y yo desde atrás me vine. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vil y sucio espíritu impostor. Sal fuera. Ahora mismo en el nombre de Jesús a las regiones secas te mando. Y ¡boom! Cayó. Explícame eso. A un pueblo que no quiere oír, me toca ir. A un pueblo que no quiere ver. Sin embargo, yo le digo a mi Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que seas bendecido en el nombre de Jesús, hermano. Gracias por escucharme.